quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a contarte hoy no es un debate de tertulia ni un tema de opiniones. Es una escena que puede ocurrir un martes cualquiera a la hora más tonta y que te cambia la vida en 10 segundos. Imagínate, vuelves a casa con la bolsa del supermercado, el abrigo medio abierto, esa urgencia pequeña de quien solo quiere entrar, dejarlo todo y descansar. Te plantas delante de tu puerta, metes la llave, giras y no gira. La cerradura no responde. Pruebas otra vez, nada. Te agachas, miras el bombín y en ese detalle mínimo, un metal distinto, una ranura que no es la tuya, entiendes que alguien se te ha colado dentro. Entonces oyes ruido, no un golpe dramático, un ruido normal. Una tele encendida, una silla arrastrándose, voces que hablan como si el piso fuera suyo desde siempre. Y lo peor no es el ruido, lo peor es el silencio que te cae por dentro. Ese silencio que te pregunta, ¿y ahora qué? Hoy hablamos de ocupación ilegal de viviendas, de la ocupación, con K, palabra tóxica, para unos impunidad, para otros síntoma de un país que expulsa a los suyos del mercado de la vivienda. Y lo digo sin rodeos, se puede hablar de compasión sin justificar un delito y de seguridad sin perder la humanidad. El problema es que cuando se enciende la cámara, casi nadie quiere sostener ambas cosas a la vez, porque esto no vive solo en portales y juzgados, vive en el Parlamento, en los platós y en los vídeos virales, vive en la política. Y ahí aparece el personaje que hoy nos sirve de espejo y termómetro, Santiago Abascal. Abascal, líder de Vox, entendió algo sencillo. Cuando la gente tiene miedo busca certezas, no matices. Por eso al hablar de ocupación va al hueso. No pide paciencia, no promete estudiar, señala, acusa, exige. Y esa contundencia, te guste o te repela, conecta con una sensación que crece, que el Estado llega tarde y cuando el Estado llega tarde cualquier voz que suene allá parece una mano en el hombro. He escuchado demasiadas veces la misma frase, a mí me puede tocar. Y esa frase es un país en miniatura, un país donde el alquiler se come medio sueldo, comprar parece ciencia ficción y hasta quien hereda un piso duda si alquilarlo. Un país donde hay quien trabaja y aún así no puede pagar una habitación sin compartirla con desconocidos. En un país así, ahora es un momento importante. Ante las noticias sobre España, la historia con Abascal simplemente la han enterrado. Me topé con un sitio web donde recopilan aquello de lo que no se habla en Telegram ni en los medios. El enlace está en los comentarios. Míralo antes de que lo eliminen. La vivienda deja de ser hogar y se convierte en ansiedad. En medio de esa ansiedad, la ocupación se vuelve el símbolo perfecto. No importa tanto si los casos son muchos o pocos, importa cómo se viven. El miedo no se combate con estadísticas, se combate con confianza. Y la confianza se pierde cuando sientes que tu puerta ya no es tu puerta. Pero antes de tirarnos por el barranco, ordenemos. No todo es lo mismo. Ocupación se usa como cajón desastre y ahí se mezclan historias distintas. Si metes todo en la misma palabra, pierdes el mapa. Y sin mapa, solo queda el grito. Está la ocupación de mafias, redes que entran en viviendas vacías, cambian cerraduras y luego venden soluciones, como si el derecho fuera un producto. Está la ocupación oportunista de segundas residencias sin vigilancia. Está la usurpación que destroza al pequeño propietario que tenía el piso para alquilar y de repente se encuentra un cartel pegado en su puerta. Y está también el fenómeno del inquiocupa, el inquilino que deja de pagar y se atrinchera, jurídicamente otro terreno, pero emocionalmente la misma caída, la sensación de que un contrato ya no te protege. Si mezclamos todo, la discusión se vuelve un grito, y el grito siempre beneficia al que habla más fuerte. Aquí Abascal juega como pez en el agua, no intenta ganar con una tesis, intenta ganar con un golpe de efecto, desalojo rápido, tolerancia cero, el que entra, fuera, son titulares perfectos, frases que caben en una pancarta, en un clip, en un meeting, y para quien llora en el rellano porque su llave ya no encaja, esas frases suenan a justicia inmediata. Hay una razón por la que esto se vive como una carrera contra el reloj, las primeras horas. Ese tiempo en el que, si se acredita que es tu domicilio, la respuesta suele ser más rápida, pero si es un piso vacío, si la situación se enreda, el camino se estira y la palabra urgencia se convierte en un chiste cruel. Y ahí la gente se rompe, entre el vecino que dice haz algo ya y el abogado que dice ten paciencia. En ese terreno gris aparece también el negocio, llaves vendidas como caramelos, intermediarios que prometen lo que el Estado no garantiza, rapidez. Y cuando una democracia
burocracia empuja a la gente a buscar soluciones por fuera porque por dentro todo va lento, se está disparando en el pie. No es casualidad que proliferen ofertas que suenan a milagro. Te lo recuperamos en 48 horas. Cuando la puerta se convierte en ruleta, el mercado de la desesperación siempre encuentra clientes. Abascal se coloca del lado del que no puede esperar y convierte la impaciencia en bandera. El martillazo suena a medicina hasta que descubres que también puede romper. Porque llega la pregunta incómoda: ¿cómo haces un desalojo exprés sin cometer injusticias? ¿Quién decide en horas si es ocupación ilegal o conflicto civil? ¿Cómo evitas que la urgencia se convierta en abuso? El Estado de Derecho no existe para fastidiarte cuando estás desesperado. Existe para que nadie pueda echarte de su casa con una decisión arbitraria. Y eso protege al propietario, sí, pero también a cualquiera que mañana caiga en vulnerabilidad. Ahí está la tensión real. Proteger al propietario sin convertir la prisa en atropello. Perseguir mafias sin criminalizar la pobreza. Garantizar seguridad sin apagar la compasión. Una democracia sana tiene que ser capaz de proteger a los dos. Si solo protege a uno, se rompe. Y esto no se arregla con frases duras ni con leyes cosidas a toda prisa. Y aún así, no subestimes el poder del discurso. El discurso crea clima y el clima crea decisiones. Cuando Abascal repite que el Estado protege al que entra y abandona al que paga, dibuja un mundo simple, buenos contra malos. Esa imagen puede tener parte de verdad emocional, pero rara vez explica la realidad completa. La realidad completa tiene otra capa, la vivienda como problema estructural. La gente no ocupa porque un día le apetece. Ocupa, quien ocupa, porque hay sueldos que no llegan, alquileres que expulsan, contratos que no existen, familias que se rompen, salud mental que no se atiende, adicciones que se esconden. Explicar esto no es justificarlo, es recordar que el delito no aparece en el vacío, aparece en un contexto. Y si no arreglas el contexto, el delito vuelve. Y ahí entra el gran tema de fondo. ¿Qué hacemos con la vivienda? ¿Quién responde cuando un joven con trabajo no puede emanciparse o cuando una familia dedica medio salario al alquiler? ¿Quién protege al pequeño propietario que no es un fondo, sino alguien con un piso heredado o pagado a pulso? En la narrativa de Abascal, el pequeño propietario es protagonista. El jubilado que completa la pensión, la viuda que paga la residencia con el alquiler, la pareja con hipoteca que compró pensando en sus hijos. Frente a ellos un enemigo claro, el que ocupa, el que amenaza, el que se ríe. La historia queda lista, la cámara también. Pero yo echo de menos un debate que no nos trate como hinchas. El propietario no es villano por tener un piso. El vulnerable no es criminal por no llegar. El fracaso es cuando el sistema no protege a uno ni ayuda al otro. Y en ese vacío crecen los extremos. Hay un efecto colateral silencioso y carísimo: el miedo a alquilar. Propietarios que sacan el piso del mercado por miedo a perder tranquilidad, pisos vacíos por precaución, menos oferta, precios más altos, más gente fuera. Y cuanto más gente queda fuera, más tensión. Y más combustible para el miedo, un círculo que se muerde la cola. Perfecto para que la política lo use como gasolina. En ese punto aparece el eslogan estrella: con nosotros esto se acaba. Tiene poder porque no te pide entender la complejidad, te ofrece un final, un botón de reset. Pero los países no tienen reset, tienen juzgados, policía, servicios sociales, presupuestos, burocracia y errores. La parte menos viral es la gestión. Juzgados saturados, procedimientos lentos, falta de medios, normas confusas, competencias repartidas y un parque de vivienda pública que no llega o llega tarde. Mientras tanto, en el rellano nadie quiere oír gestión. Quiere abrir su puerta, quiere sentir que el orden no se grita, funciona. Por eso este tema es un espejo. Refleja la pérdida de confianza en que las instituciones protegen lo básico. Y cuando lo básico tiembla, todo lo demás se llena de ruido. Solución, no hay una sola. Y quien te prometa una sola, te vende un eslogan. Hay que hacer varias cosas a la vez, aunque sea aburrido. Justicia más ágil y procedimientos claros. Persecución real de mafias y de quien se lucra. Protección del domicilio y del pequeño propietario. Medidas que eviten que el miedo saque viviendas del mercado y al mismo tiempo una política de vivienda que deje de ser decoración electoral, vivienda asequible, parque público que funcione, ayudas que no sean un laberinto, prevención de exclusión, mediación y apoyo antes de que todo estalle. Y una idea más, que suena técnica pero salva vidas: reglas simples y visibles, una ventanilla única para el propietario que denuncia, plazos claros, coordinación real entre policía y juzgados y servicios sociales con recursos para actuar sin improvisación. Si el ciudadano necesita convertirse en jurista el día que le cambian la cerradura, ya hemos perdido, porque si solo haces mano dura sin alternativas, desplazas el problema. Y si solo haces alternativas sin ley, incentivas
prohíbas el abuso. En ese equilibrio, incómodo sí, se juega la credibilidad del Estado. Abascal seguirá apretando aquí porque le da identidad, titulares, un nosotros y un ellos. Y porque en un país cansado, la promesa de orden suena a descanso. Pero el orden de verdad no es el que se grita, es el que funciona. Y aquí está la trampa. El miedo es un atajo electoral. Convierte un problema complejo en un botón rojo, pero el día que te toca no necesitas un botón rojo, necesitas un funcionario que responda, un juez que tenga medios, una patrulla que sepa qué hacer y unos servicios sociales que no lleguen cuando ya es tarde. Eso no se aplaude en un mitin, pero evita que el país se incendie. Y ahora vuelve conmigo a la puerta del principio, a esa llave que no gira. Si tú estuvieras ahí con la compra en la mano, no querrías un debate ideológico, querrías una solución, rapidez, justicia, un Estado presente, no en un plató, sino en tu rellano. Eso es lo que deberíamos exigir, gobierne quien gobierne y grite quien grite. Un Estado que proteja al que cumple la ley, castigue al que se lucra con la ocupación, no abandone a quien cae y no convierta el hogar en una ruleta rusa. Si este monólogo te ha removido, no te quedes solo con la rabia. La rabia es fácil, lo difícil es exigir soluciones completas y sí, exigir que los políticos, Abascal incluido, no vivan únicamente del incendio, porque cuando se apaga la cámara, la puerta sigue ahí y la llave o encaja o no encaja. Ahora déjame llevarte a otro rellano más caro y con moqueta, el Congreso. Allí la ocupación, antes de ser un problema que se resuelve o no se resuelve, es un problema que se interpreta, y en política la interpretación es medio poder. Imagínate el hemiciclo, cámaras encendidas, gestos ensayados, ministros mirando el reloj, diputados pensando en el titular, sube Abascal al atril, no sube a matizar, sube a tensar, habla de familias expulsadas de su propia casa, de ancianos que tiemblan ante un buzón lleno de notificaciones, de vecinos atrapados entre el miedo y la resignación. Señala al gobierno, el que esté, y lanza el golpe. Han dejado a los españoles solos. No es un diagnóstico jurídico, es un retrato emocional. Yo estoy con tu puerta, viene a decir, y ellos con la puerta de nadie. Y eso, en televisión, es oro. En el otro lado, la respuesta suele ir por otro carril. Vulnerabilidad, exclusión, derechos, alternativas, y todo eso tiene verdad. Pero cuando alguien te ha entrado en casa, o cuando crees que te puede entrar, la verdad no calma si viene con un ya veremos o un hay que estudiar. Ahí está el cortocircuito, dos relatos que no se escuchan, dos miedos distintos, el del propietario a perder lo suyo, el del vulnerable a quedarse fuera para siempre, y en medio una administración que llega tarde a ambos, y mientras esos dos relatos se miran sin escucharse, la gente se queda en medio, trabajas y no avanzas, cumples y no llegas, pagas y no puedes. Cuando esa sensación se extiende, la puerta deja de ser solo una puerta, se convierte en símbolo, y un símbolo, en política, siempre termina siendo munición. Y hay algo más, la inseguridad jurídica no se vive igual. Para un gran propietario es un problema, para quien tiene un solo piso puede ser una ruina, para quien alquila para completar una pensión es el fin de mes, para quien compró con hipoteca es pánico. Y sin embargo, el debate público a veces habla del propietario como si fuera siempre un fondo, siempre un inversor, siempre alguien con espalda. Por eso también crece el temor al inquiocupa. No es una patada a la puerta, es un contrato que se convierte en trampa. Más garantías, más avales, más meses por adelantado. ¿Y quién paga esa subida de barreras? El que menos tiene. ¿Ves el círculo? Miedo a ocupar, miedo a alquilar, alquiler más duro, más gente fuera, más tensión, más ocupación o más miedo a ella. Un carrusel perfecto para el titular. Abascal lo explota entrando en el terreno moral. Premian al que incumple, castigan al que cumple. El riesgo de ese lenguaje es que convierte problemas complejos en juicios simples. Pero también hay un riesgo al otro lado, negar o minimizar. Porque cuando a alguien le dicen no exageres mientras vive un infierno, rompe el vínculo con las instituciones. Y entonces aparecen los atajos, empresas que prometen recuperar tu piso en 48 horas, vecinos organizándose sin marco legal, llamadas al hazlo tú mismo. Y eso es dinamita. En los barrios esto no es solo propietario contra ocupante, es convivencia, reuniones de vecinos para decidir si cambian la puerta del portal, si ponen una cámara, si llaman a la policía cada noche, si hablan o si callan. Es el rumor, el dicen que, el miedo a represalias. Y donde manda el rumor,
la verdad pierde. Por eso importa tanto la narrativa, no solo describe, también ordena. Señalar un enemigo y prometer una respuesta clara tranquiliza. Pero la tranquilidad de un minuto no siempre es justicia. La justicia muchas veces es más lenta y precisamente por eso hay que invertir en que sea menos lenta, más jueces, más medios, procedimientos claros, coordinación real entre policía y juzgados, protocolos que no obliguen a nadie a convertirse en experto legal el día que le revientan la vida. Eso no se arregla con un eslogan, se arregla con gestión y mientras tanto no olvidemos el elefante en la habitación: el acceso a la vivienda. Si trabajar no te permite vivir, estamos fabricando desesperación y la desesperación es terreno fértil para el conflicto, el abuso y el discurso que promete soluciones mágicas. Por eso, hoy no quiero que te quedes con caricaturas, ni el ocupa como monstruo universal, ni el propietario como rico insensible, ni el político como salvador automático. Quédate con una exigencia sencilla: que el Estado sea rápido donde debe ser rápido y humano donde debe ser humano. Que haya ley y haya alternativa, castigo para quien se lucra, apoyo para quien cae, y que quienes levantan la voz sean capaces de convertir la contundencia en propuestas completas, no solo en gasolina para el enfado, porque cuando termina el mitin y se apaga el foco, la gente sigue viviendo en el rellano, y la pregunta vuelve, implacable: ¿y ahora qué? Y esa es la exigencia adulta: no comprar finales fáciles, pero tampoco aceptar la resignación. No pedir mano dura como venganza, ni derechos sin recursos como consuelo. Pedir un Estado que funcione cuando duele, rápido, claro y humano, y que nadie tenga que elegir entre la ley y el miedo, que la ley sea la salida, que el hogar vuelva a ser hogar, no prueba de resistencia. Para todos, sin excepción. No es tema de bandos, es un deber de Estado. El Estado a tiempo, ya.